la experiencia política del profesor Castillo del 28 de julio del año pasado para acá? Sí, en gran parte me siento decepcionado porque no se ha puesto en marcha lo que se le ha prometido al pueblo en las plazas, en los mítines, en las calles, en las redes sociales. Estoy seguro que al presidente Castillo ningún partido político lo hubiera invitado para candidato presidencial. Pero, por eso es que es Perú la Libre había importancia llegado a donde llegó del las instrumento elecciones. político. Nos imaginamos que en el caso del Ministerio de Salud, la circunstancia de que tantas personas, o bien de Perú Libre o cercanas a usted, hayan llegado a ese despacho. Pues... La última propuesta al Ministerio de Salud lo hace el presidente de la República y nosotros como partido nos enteramos y se debate en la bancada y en el CEN y se decide respaldar esa propuesta, ¿no? Así ha sido este nombramiento, digamos. Es decir, el presidente se los hizo saber antes de que jurase. Nos hizo saber la ministra. Bueno, le tiene que haber sabido. ¿No tiene preocupación que comparando el número de congresistas que tuvo al principio y los que tiene ahora le digan ayer montaña, hoy son escombros? Pero, digamos, ustedes respaldaron, postularon al profesor Castillo a la presidencia y uno tendría que pensar que, bueno, era una representación orgánica de aquellas cosas a las que aspiraba su partido. De entonces a ahora, sin embargo, ustedes han dicho que no son partido oficialista, han votado, de hecho, en el caso de algunas censuras a ministros, no le dieron la confianza al gabinete, al segundo gabinete, es decir, ustedes han ido tomando distancia. ¿Se siente, diría usted, grosso modo, decepcionado de lo que ha sido la experiencia política del profesor Castillo del 28 de julio del año pasado para acá? Sí, en gran parte me siento decepcionado porque no se ha puesto en marcha lo que se le ha prometido al pueblo en las plazas, en los mítines, en las calles, en las redes sociales. Y yo creo que si no logramos hacer por lo menos algo de lo que se ha prometido, nos convertimos en una estafa electoral. ¿Y usted le ha transmitido esa decepción? No debe ser. ¿Usted le ha transmitido esa decepción suya? Sí, las oportunidades que hemos tenido de conversar con el presidente y yo le he hecho presente la postura del partido, ¿no? No porque el partido haya llevado un presidente que quizá no pueda o no tenga las condiciones de cumplir o no tome la decisión política, el partido tenga que mantenerse callado, ¿no? Sí. ¿Usted se refiere a condiciones personales? Cuando dice que quizás no tenga las condiciones... Hay condiciones personales, hay condiciones también del gabinete en su conjunto, pero en este caso, ¿a cuál estaba aludiendo usted? Yo diría de que el presidente, al haberse apartado del partido, que era el principal sostén programático y político, y por qué no decir también ideológico, pierde en este caso un cimiento muy importante y una brújula hacia dónde dirigir las políticas de Estado. ¿Pero él se apartó o lo apartaron ustedes? Porque le pidieron que renunciara al partido, ¿no? Y el ingreso de otras personas con otro tipo de estilo de hacer política y otros intereses, obviamente, degeneran la política planteada primigeniamente, ¿no? Y eso lo que lo conlleva a no realizar, a llevar a cabo la promesa que se hizo. Y yo le preguntaba si... ¿Tiene usted la impresión de que es el presidente el que se alejó del partido o fueron ustedes los que más bien lo ahuyentaron porque le pidieron que se retirase del partido, que renunciara, ¿no es cierto? Bueno, nosotros no es que hayamos alejado a alguien, sino que cuando alguien se aleja del programa prometido al pueblo con el que se gana un proceso electoral, prácticamente anuncia su retiro, ¿no? Entonces tenerlo no tiene ningún sentido, más aún cuando decíamos que no éramos la bancada oficialista y el presidente seguía siendo militante. No tenía una congruencia lógica. Usted quería sencillamente que, digamos, hiciera vigente, hiciera patente más bien, lo que en la realidad ya se estaba manifestando. Y efectivamente, había que poner las cosas claras, ¿no? Para que no exista esa confusión. Sí. ¿Usted se reúne todavía cada cierto tiempo con el presidente? No, la última vez que me reuní fue el 6 de diciembre del año pasado. ¿Y ha tenido comunicaciones con él? Porque a veces no hace apenas falta algún saludo ocasionalmente, ¿no? Por su onomástico quizá y nada más. ¿Por WhatsApp? Sí, por redes sociales. Nada más. Sí, nada más. ¿Y no tienen tampoco comunicación por interpósita persona? No, no, en absoluto. De manera que para usted cada nuevo ministro es una sorpresa. Para nosotros cada nuevo ministro es una sorpresa. Y sí, en algunos casos son sorpresas gratas. Nos imaginamos que en el caso del Ministerio de Salud, la circunstancia de que tantas personas, o bien de Perú Libre o cercanas a usted, hayan llegado a ese despacho. Pues... La última propuesta al Ministerio de Salud lo hace el presidente de la República y nosotros como partido nos enteramos y se debate en la bancada y en el CEN y se decide respaldar esa propuesta, ¿no? Así ha sido este nombramiento, digamos. Es decir, el presidente se los hizo saber antes de que jurase... Nos hizo saber la ministra. Bueno, le tiene que haber dicho a ella, porque si no, ni modo, ¿cómo sabía si iba a aceptar
aceptar o no. Pero entonces, recapitulando, usted desde diciembre del año pasado que no se reúne con el presidente y salvo algunos saludos protocolares en algunas fechas, sí, no tiene reunión comunicación ni por interpósita persona y se entera de los nombramientos cuando se producen. Bueno, nos enteramos como cualquier ciudadano, ¿no? A eso es a lo que iba. Ahora, simultáneamente a este alejamiento, dice usted, del presidente de Perú Libre, se han producido otros. Se produjo originalmente el grupo que se apartó y se autodenominó, quiero decir, en el Congreso, el bloque magisterial. Bueno, ahí está el congresista Bermejo y ahora último el congresista Bellido. Esto ha sido muy, muy sonado. ¿A usted no lo sorprendió la renuncia de Bellido? Hemos leído crónicas que dicen que hace un mes ya esto era una decisión tomada y que le fue comunicada. ¿Es eso cierto? Sí, eso es cierto. Hace un mes el congresista nos comunicó su deseo de apartarse del partido y fue una comunicación bastante breve. Le dijimos que respetábamos su decisión y de que si vaya a tomar una decisión nos lo va a saber, nos comunique y que cada uno era libre de tomar su camino. Suyo, ¿no? Pero no le manifestó él ninguna razón porque, digamos, una persona que está en un partido político llega con ese partido político al Congreso y después de un año, 3 meses llega a ser presidente del Consejo de Ministros. Después de un año, 3 meses de gobierno dice, bueno, en fin, yo creo que ya cumplí mi ciclo acá. Alguna razón tiene que haberle manifestado porque cuando nosotros se lo hemos preguntado ha sido más bien elusivo. Bueno, yo creo que cuando Guido manifiesta de que ha cumplido su ciclo es porque se percata de que ya no tiene el consenso mayoritario en la bancada. ¿Antes lo tenía? Porque tampoco como tal, ¿no? Pero sí anhelaba, por ejemplo, ser vocero de la bancada en algún momento. Anheló ser presidente del Congreso de la República. Inclusive frente a todas esas circunstancias la bancada ha sido siempre leal y ha apoyado su candidatura. ¿Y él ha sido leal con la bancada y con el partido? Yo creo que hasta un tiempo sí fue bastante leal, pero después ya notamos algunas conductas que lo iban alejando paulatinamente de las decisiones unánimes. ¿Llegaría usted a caracterizar esas conductas como desleales? Yo diría de que antes de que se produzca un acto desleal como tal en el plano político, él ha tomado una decisión que la bancada inclusive lo ha tomado a bien. Pero, digamos, como en el caso del congresista Bermejo, el congresista Bellido era estaba, quiero decir, muy identificado por la gente con Perú Libre y con el oficialismo en el Congreso. Yo me imagino que son bajas duras. No son bajas duras. Yo creo de que nadie es imprescindible en un partido político, en una bancada, y así que el partido sigue trabajando, sigue firme en sus principios. Nadie es imprescindible, pero me imagino que hay bajas que ocasionan un vacío un poco más grande que otras. Yo creo que todo se puede suplir, porque ya llevo mucho tiempo en política, he estado 2 veces en el gobierno regional, he saboreado estas cosas muchas veces y hemos sabido también remontarlas, ¿no? Por eso es que tengo yo la firme convicción de que el partido va a continuar. No lo lamenta ni lo va a extrañar, dice usted, Bellido. No lo extrañamos, creo ya, ese es un asunto bastante claro. Y le deseamos pues buenas alas y buen viento. No ha habido un roce personal, no ha habido aspereza en ningún momento. No ha habido ningún roce personal. Lo que ha habido es una comunicación y si acaso una muy breve discusión bastante alturada, como debe ser. Y finalmente pues el partido no puede retener a nadie que ya no permanezca. Claro, no lo puede y encadenar. si tiene otros intereses personales, individuales o egocéntricos, ya lo sabremos dentro de poco tiempo. Pero usted echa el veneno en la calificación final. Egocéntrico, dice. Después de que ha dicho de que quería ser el vocero. Veremos más adelante qué es lo que depara el futuro, ¿no? Porque esto se dilucida seguramente en algún tiempo las reales causales, ¿no? Porque a veces uno cuando renuncia también no dice las verdaderas motivaciones. Pero ha mencionado usted una discusión breve. Una discusión supone puntos de vista encontrados. No, nosotros le llamamos discusión no a una pelea, ¿no? Sino un intercambio de ideas, ¿no? De posiciones. Así es. Pero usted sostenía una y él sostenía otra. Eso es lo que le estamos preguntando. Pero en este caso, más que nada, ya teniendo el tino de algún tiempo, ¿no? Y alguna experiencia, yo solamente me permitió escucharle y a decirle muy bien, si esa es la decisión, tiene las puertas abiertas, ¿no? No hay ningún problema. Ahora, lo cierto es que de 37 congresistas, ¿cuántos les queda? ¿16? Bueno, yo no contaría los 37, porque la bancada magisterial nunca fue una bancada de Perú Libre. Pero no lo considero una baja.
en absoluto. No la considero una baja. Nuestros adversarios quisieran presentarlo como una baja del partido. Pero si se presentan yo creo que juntos. diría una baja del partido o bordea, si acaso, los 4 o 5 congresistas. Pero no, pues, lo que quieren hacer los Pero es una 15, baja 20, ¿no? de la bancada del partido. Yo porque diría que no, porque- Si ustedes no los consideraban próximos, no los hubiesen llevado en la lista, ¿no? No, nosotros estuvimos en una alianza con Sí. el bloque magisterial. Pero la alianza la son traban con alguien que consideran cercano. Las alianzas no. son temporales, nunca son permanentes y no dejan de ser alianzas. Sí. Y por intereses comunes, en este caso, Sí. derrotar a un enemigo mayor y llegar al Parlamento. Ahí concluye la alianza. Y ya cada uno hace lo que le parece. Por supuesto, inclusive Pero no fue el 29 de julio culminado que el bloque el objetivo, magisterial... los miembros Sí. de la alianza entran a la arena de la pelea. Eso siempre se ve. No era un grupo de unidad del partido. ¿Usted sabía que esto ni era un frente político. iba a llegar a un punto de confrontación, dice usted, con el Por bloque supuesto, magisterial? toda alianza concluye en eso. Al final, cuando la alianza derrota al adversario mayor, uno de los miembros va a coger o va tras la Habrá hegemonía que, política. Si usted Eso es así. va en alianza la próxima vez, se lo recordaremos. Dice, este Por es su supuesto. próximo enemigo, le vamos Es que a preguntar. el que no entiende el desarrollo histórico de la política puede ponerse a llorar diciendo que lo ha dejado su aliado, ¿no? Eso tiene que entender que eso es un proceso de alianza, ¿no? Así como tuvo algún día Mao Zedong con el Kuomintang, que no se podían ver para derrotar a los japoneses. Y una vez derrotado a los Algo japoneses, así. o lo ¿Usted tuvo compararía Lenin con su los alemanes. entendimiento- Su ¿No? entendimiento Es así. con el bloque magisterial y con el profesor Castillo en última instancia, como el entendimiento entre el Kuomintang y Mao Zedong. No tanto así, pero no Acá sé que pierde la vendría a ser, naturaleza de la alianza, ¿no? Ujú. Así es, no pierde la naturaleza. Eso pasa en todos sitios, ¿no? Ahora, no solamente pasa en se han eso, ido los del bloque magisterial, hay los que se han ido a Perú Democrático, se han ido como a otros 3 o 4 bloques. Por supuesto. Y entonces no Algún tiene grupo de usted- invitados, ¿no? Sí. Por ejemplo, el congresista Bermejo nunca ha sido militante del partido. Era un invitado y cogió su... Pero insisto, cuando alguien se alía con determinado político o invita a determinado político a postular por sus filas es porque siente que existe una afinidad. Eso ya cae en el campo del análisis de la lealtad del invitado, Ujú. no Entonces, del partido. El partido tiene un programa, el partido tiene una base ideológica, ¿no? Y tiene una acción política que la conocen los invitados antes de entrar a la casa. Sí. Si es que no mantiene la lealtad, igual. coge su ¿Tampoco turno, fue ¿no? leal Bermejo? Bueno, él debe tener sus propias perspectivas, ¿no? Pero Y yo por estoy eso abandonó. entrevistándolo a usted, me interesa saber la perspectiva suya. Yo diría que todos los que llegan al partido debieran poner de manifiesto sus observaciones iniciales Ajá. o dejar bien claro qué derrotero pueden coger en determinadas Y en su circunstancias. caso, él las manifestó una vez ya en el... No, nunca lo manifestaron como tal, Ujú. por eso es el análisis a la lealtad de cada uno de ellos, ¿no? Y nunca manifestaron también la razón ideológica o política por el cual se alejaban. O sea, no hay una base. Pero- Usted le pregunta, por ejemplo, Sí. al señor Bellido y no explica, no convence su respuesta si hay realmente una divergencia ideológica, política No, o yo estoy de programática. acuerdo con ¿no? usted, yo le pregunté, por eso le Por insisto eso. tanto con la pregunta. Cuando se la planteé al congresista Bellido, me daba la impresión de que estaba escamoteando una respuesta clara y distinta. Efectivamente. Pues en este caso estoy tratando de obtenerla de su parte. Le llamaba la atención sobre estos otros congresistas, no los del bloque magisterial, que también se han desgajado de la bancada de Perú Libre. Yo me imagino que la idea de ustedes era, a pesar de que sabía que la dialéctica los condenaba, que iban a llegar a un momento de confrontación con los aliados, Sí, querían sostener una bancada de esas dimensiones No. por el mayor tiempo posible, Una ¿o no? bancada muy grande siempre va a la ruptura, generalmente. Entonces, Acuérdese mejor la bancada de bancada los chica, dice usted. 70 y pico congresistas del fujimorismo que entraron alguna vez y se fue fraccionando, ¿no? Sí. Eso casi siempre es el derrotero natural cuando no hay pues una organización política sólida, y en este caso Perú Libre es un partido que ve en proceso de maduración y consolidación. No somos un partido de 80 años para nosotros tener ya militantes con mayor Es convencimiento. como ensayo filtrado, y ¿no? error, es decir, llegamos con estos 37 a ver cuántos nos quedan. Eso es un proceso de crecimiento, eso pasa en todo sitio, ¿no? ¿No tiene preocupación que comparando el número de congresistas que tuvo al principio y los que tiene ahora le digan ayer montaña, hoy son escombros? Bueno, yo creo de que haber perdido 6 o 7 congresistas, entre ellos los invitados, bueno... No es un problema. No, para mí no hay... Es más, hasta podemos quedarnos solos, ¿ah? Sí, al Pero- fin solos. Pero en la cúspide. Sí, en la cúspide de qué. Así es. En la cúspide de qué, por favor. porque no vaya a pensar de que todo se derrumba ahí. Mientras haya derecha, Ujú. la izquierda va a existir. Ah, a Uno no propósito. puede sobrevivir Sí. sin la otra. Ajá, es una especie de... Frente Ustedes serán a llevar la responsables presidencia, presidente. del balance, de lo que el balance del paso del profesor Castillo por el gobierno arroje. Así es, somos responsables ante el pueblo porque nosotros fuimos el vehículo que lo llevó al gobierno, aunque no al poder. Usted ha dicho que Pedro Castillo no sería presidente si no fuera por Perú Libre y que
por supuesto... Estoy seguro que al congresista presidente Bellido, Castillo sí. ningún partido político lo hubiera invitado para candidato presidencial. Pero, Por eso es que es Perú la Libre habría importancia llegado a donde llegó en del las elecciones. instrumento Sí, político. Sí. Perú Libre habría llegado a donde llegó en las elecciones del año pasado si no fuera por Pedro Castillo. Digamos, es la otra cara de la moneda. Podría haber Porque llevado... en las elecciones anteriores, en las complementarias, no obtuvieron ni una curul, ¿no? No obtuvimos porque fue un factor de valla, un factor sin candidato presidencial. Fue el primer debut de Perú Libre, Sí. de un partido provinciano que se levantaba para incursionar la capital, Ujú. un espacio bastante difícil en el mercado político. Bueno, pero podrían ¿no? haber obtenido Pero una su representación pregunta importante en es Junín. Sí. si no se fuera siente con Castillo responsable. hubiéramos ganado, ¿no? Sí. Esa es su pregunta. Yo creo que hay muchos factores que analizar, ¿no? Y los factores internos son los primordiales. El partido ya tenía una organización interna a nivel nacional, aunque sea elemental o basal, como quieran decirlo. Tenía un programa constituido en el cual podíamos ofrecerle a la población, y existieron también factores externos, por ejemplo la pandemia, Sí, que le hizo ver al pueblo de que el sistema no funcionaba y menos garantizaba una salud. Los pobres se morían en cada esquina y los ricos se vacunaban en Estados Unidos, como Hernando de Soto. Eso pasaba. Entonces el pueblo iba desilusionándose ¿Usted del cree que no sistema, debió haberse y por eso vacunado que quien podía apoyaba al vacunarse partido. afuera? No, yo saludé que se haya vacunado, ok. yo saludé, pero es que lo menciona como si fuese un cargo hacía ver el directo. ¿Cómo es contraste, posible que se hacía vacune? ver el contraste, Sí. que no todos somos Hernando de Soto en este país, por No, lo menos ciertamente. la gran mayoría, Sí. no sé usted, pero la gran mayoría. No, yo tampoco.